Vamos a desarrollar ahora un sistema de tolerancias de ruedas dentadas. Para ello vamos a hacer una analogía con el sistema ISO de tolerancias para ejes y agujeros en general, que nosotros habíamos desarrollado con la norma ISO 286, donde en aquel sistema de tolerancias para ejes y agujeros en general, habíamos visto que existían ejes y agujeros. Vamos a hacer una analogía en el sistema de tolerancia de ruedas dentadas, considerando a los espesores de diente como ejes y en el caso de los agujeros, a las distancias entre ejes. Entonces, todas las consideraciones que habíamos realizado en aquella oportunidad para ejes y agujeros en general, ahora las vamos a tratar de asimilar a espesores del diente y a distancia entre ejes de las ruedas dentadas. De tal forma que en el sistema ISO de tolerancias y ajustes para ejes y agujeros en general, habíamos definido dos sistemas de ajustes. El sistema de eje base, por ende, en un sistema de tolerancia de ruedas dentadas tendremos un espesor de diente base y lo que era sistema de agujero base para la ISO 286, nosotros vamos a denominar distancia entre ejes base. En general, en las ruedas dentadas, vamos a tender a utilizar la distancia entre eje base como sistema usado más frecuentemente, por algunas cuestiones que vamos a explicar más adelante. Pero en general vamos a preferir utilizar la distancia entre eje base, así como preferíamos en el sistema de tolerancias y ajustes indicado por la norma 286. Si recuerdan, en general la tendencia era utilizar el sistema de agujero base porque daba las mejores condiciones económicas de fabricación. En este caso vamos a preferir en general utilizar la distancia entre ejes bases, no por una cuestión económica, sino por una cuestión de facilitar el diseño de las ruedas dentadas, por una cuestión netamente práctica desde el punto de vista del desarrollo del producto. El sistema de distancia entre ejes base va a utilizar, al igual que el sistema de tolerancia y ajuste para ejes y agujeros en general, una sola posición del intervalo de tolerancia para la distancia entre ejes. Obviamente la posición que utilizaremos será la posición H de forma homóloga a aquel otro sistema. H1 para la rueda 1 y H2 para la rueda 2. Por lo tanto, el intervalo de tolerancia de la distancia entre los ejes de las dos ruedas estará conformado por el aporte de una parte del intervalo de tolerancia, lo aportará el radio de referencia de la rueda número 1 y la otra parte, la tolerancia del radio de referencia de la rueda 2, conformando de ese modo, sumando el intervalo de tolerancia de la rueda 2 más el intervalo de la tolerancia de la rueda 1, el intervalo de la tolerancia de la distancia entre ejes. Y utilizaremos el espesor del diente, la tolerancia del espesor del diente como elemento de ajuste para definir el juego entre los flancos de los dientes. Y al espesor del diente le asignaremos intervalos de tolerancia en torno a una línea de cero que en este caso tendrá la forma del flanco del diente, o sea, será una línea con perfil evolvente, sea para la rueda número 1 como para la rueda número 2. Y a partir de esta línea de cero que tiene las mismas implicancias que la línea de cero que habíamos determinado en la norma ISO 286, a partir de ella se distribuyen las distintas alternativas de intervalo de tolerancia para el espesor del diente, de la rueda 1 en este caso, que van desde la posición A la posición J, siendo la posición H, al igual que en el sistema ISO de tolerancias y ajustes para vínculos generales, su desviación fundamental igual a 0. En este caso, la desviación inferior,
que es la que determina en un eje, en las posiciones desde A hasta J, la posición respecto a la línea de cero. Y la desviación superior dependerá del grado de tolerancia que le asignemos a cada intervalo de tolerancia. Si nosotros observamos las alternativas de vínculo que nos generan las posiciones para el espesor del diente, que van desde la posición A hasta la posición H, todas estas combinaciones posibles con las posiciones H de la distancia entre ejes de las ruedas nos generan vínculos móviles, o sea, ajustes con juego, que es lo que usualmente requerimos en las ruedas dentadas. No nos imaginamos, por ejemplo, una caja de velocidad o algún mecanismo a engranajes que funcionen con elevada performance, vinculando ruedas dentadas sin juego entre los flancos. Ese mecanismo durará muy poco, colapsarán rápidamente porque inclusive si estuviesen lubricados, la película de lubricante sería desplazada, cortada directamente por motivo de la interferencia entre los flancos de los dientes. Por lo tanto, en general los vínculos con ruedas dentadas funcionan con juego. Ahora bien, si observamos, existe la posibilidad de utilizar para el espesor del diente la posición J. La posición J para el espesor del diente con H para la distancia entre los ejes podría llegar a generar algún tipo de interferencia, valores pequeños de interferencia, pero cabe la posibilidad de que, teniendo desviación negativa el espesor del diente, podría llegar a generar interferencia entre los dientes si, por ejemplo, la distancia entre ejes estuviera en su mínima dimensión. Se ha previsto la posición J para el uso en aquellos mecanismos que requieren juegos extremadamente pequeños o bien interferencias o aprietos de valor pequeño, existiendo la necesidad en algunos mecanismos de que no existan juegos. Y yo pondría como ejemplo dos mecanismos clásicos en este sentido, donde no es aconsejable que exista un juego entre los flancos de los dientes porque podrían llegar a colapsar el mecanismo. Por ejemplo, en el sistema de regulación del paso de las hélices de un turbomotor, de un turbohélice, donde frecuentemente el movimiento se realiza con un sistema de engranaje, generalmente con un sistema de corona y planetarios, donde no se permite tener juego en ese caso entre los dientes porque permitiría ese juego que los brazos de las hélices tuviesen cierto grado de libertad angular y podrían entrar en vibración y colapsar. Por lo tanto, las hélices tienen que estar perfectamente fijas en una posición sin estar vibrando a medida que giran y por lo tanto esas ruedas dentadas que generan ese movimiento de variación del paso de las hélices no pueden tener un juego importante, pueden tener o un pequeño juego o un pequeño aprieto. Y de hecho que estos mecanismos con muy pequeños juegos o pequeños aprietos en general tienen que tener dos condiciones de funcionamiento. Una de ellas es que el giro de las ruedas dentadas sea extremadamente lento. O sea, no se concibe eso en una caja de velocidad donde las velocidades angulares son muy elevadas. El mecanismo en el cual podemos utilizar un sistema con interferencia entre los flancos de los dientes tiene que ser un mecanismo donde las ruedas giren con una velocidad angular extremadamente baja, como en el caso de la regulación del ángulo de inclinación de las hélices de un turbomecanismo. Y por otra parte, no se admiten en esos mecanismos juegos elevados, porque podrían hacer colapsar el funcionamiento del mecanismo. Estas dos condiciones se presentan en el ejemplo que hemos dado.
Otro ejemplo que va en línea con el primero es en la regulación del ángulo de las hélices de las naves, que frecuentemente se utilizan variaciones de velocidad o variaciones de dirección, o sea, cambio de dirección, haciendo que la nave vaya hacia adelante o hacia atrás, no produciendo inversión en el giro de los mecanismos de la transmisión, sino cambiándole el ángulo a las hélices. En ese caso también, si se utiliza un sistema de engranajes para producir la variación del paso de las hélices, cumple con estos dos requerimientos. No tener juegos, porque si no podría generar vibraciones en las paletas de las hélices, y por otra parte, la velocidad angular de las ruedas dentadas es extremadamente baja. De esta manera se prevé que la mayoría de las alternativas de vincular intervalos de tolerancia y la distancia entre ejes y el espesor del diente den vínculos con juego, pero existe una de las alternativas que ofrece pequeños aprietos y pequeños juegos para usos especiales. Lo mismo ocurre con la rueda número 2, distribuyendo las distintas alternativas de intervalo de tolerancia, también con posiciones que van desde la A hasta la J, con las mismas consideraciones que vimos anteriormente. Tenemos que hacer acá ya algunas consideraciones. En todos los casos se utiliza para la distancia entre ejes la misma posición. Si utilizo H para la rueda 1, será también H para la rueda 2. No se concibe el uso de, más allá de que estemos desarrollando el sistema de distancia entre eje bases, que utiliza la posición H solamente, pero más allá de este punto, no se concibe la utilización de posiciones diferentes para la distancia entre ejes. Tampoco se utilizan posiciones diferentes para el espesor del diente. O sea, si para la rueda número 1 definimos la posición F, para la rueda número 2 definiremos la misma posición, porque no tiene sentido posiciones diferentes, ya que forman parte del mismo mecanismo y cumplen exactamente la misma función. Habíamos dicho que, en general, el sistema de distancia entre ejes base era el preferido por los ingenieros de producto, porque le facilita el cálculo y la determinación de los juegos. Por la siguiente razón: determinando el intervalo de tolerancia de la distancia entre ejes, nosotros podemos seleccionar las distintas posiciones del espesor del diente, variando de este modo los juegos entre los flancos de manera directa. Vale decir que si yo aumento la desviación inferior del intervalo de tolerancia a un determinado valor, ese valor directamente va a afectar el valor del juego entre los flancos. Mientras que si utilizo como sistema de tolerancia el espesor del diente base, yo debería modificar la posición del intervalo de tolerancia de la distancia entre ejes. Variaciones dimensionales en el sentido de la dirección de la distancia entre ejes no hace variar directamente el juego entre los flancos. Eso lo vamos a ver en el esquema siguiente. En el caso del sistema de espesor de diente base, obviamente se utiliza la posición H para el espesor del diente, en este caso H1 para la rueda 1 y H2 para la rueda 2. Y utilizaremos las posiciones selectivamente de la distancia entre ejes que corresponde a la rueda 1 y a la rueda 2 para que nos dé los juegos que requerimos en el mecanismo. Aquí también las posiciones para la distancia entre ejes van desde la posición H a la posición J, sea para la rueda 1 como para la rueda 2. Y decíamos anteriormente que el sistema de distancia entre ejes bases es en general el más utilizado porque facilita el cálculo de las tolerancias, ya que cuando utilizamos el sistema de distancia entre eje base, fijamos la posición de la tolerancia H para las ruedas
y utilizamos la posición que nos define el juego que requerimos en el espesor del diente. De tal manera que cada variación que realizamos de posición en el espesor del diente hacen variar el juego de forma directa y en la misma magnitud. Mientras que, si queremos hacer esto en este sistema de espesor de diente base, fijando la posición H para el espesor del diente, y queremos determinar los juegos mínimos y máximos variando la posición de la distancia entre ejes, la variación dimensional que se genera en la distancia entre ejes al modificar la posición no repercute de manera directa en el espesor del diente porque depende del ángulo de presión alfa. No repercute en el valor del juego entre los flancos de los dientes porque éste, haciendo variar la distancia entre ejes, variará según la función del ángulo de presión alfa, de manera no directa. Por ejemplo, si nosotros variamos la posición de la distancia entre ejes, esta variará según la hipotenusa de este triángulo conformado por el punto de contacto del flanco del diente, el ángulo de presión y la hipotenusa, que es el radio de referencia de cada una de las ruedas. Si modificamos la posición de los intervalos de tolerancia de la distancia entre ejes, la distancia entre ejes variará según el valor de la hipotenusa, pero el juego entre flancos variará según el valor del cateto menor de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, mucho menos, en forma proporcional sí, pero no en forma directa, dificultando la determinación de las tolerancias. Por eso es que en general los ingenieros prefieren el otro sistema y no el sistema de espesor de diente base.